examen o algo, díganmelo ahorita, o si no, pues hasta el final, ¿verdad? ¿Hay alguna duda con eso? Hasta donde entremos, hasta donde lleguemos el día de hoy, entonces el día de viernes hasta ahí va a entrar el examen, ¿ok? Para que todos estemos más tranquilos. ¿Hay alguna duda antes de iniciar? Sí, María Carolina, mucho gusto, dígame. Sí, Carolina. Cuéntame. Ok. No sirve su micrófono. Ok. El examen es casi igual como el que vamos a hacer, como el que hicimos en la primera vez. Va a ser en el horario de 3 de la tarde y siempre va a ser viernes. Entonces queda cabal en el horario que nosotros recibimos clases. Entonces, van a venir, sí, preguntas, va a venir el examen igual, solo que vamos a ver preguntas donde ustedes van a analizar, ¿verdad? Pero al igual ustedes van a tener que contestar, van a estar ahí las opciones, ¿verdad? Para que ustedes puedan contestar. ¿Ok? Si no hay más dudas con respecto a eso, vamos a iniciar el día de hoy para ver si nos da tiempo, hasta dónde nos dé tiempo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el dinero. Es un tema, pues, es bastante de lo que ya hemos visto, ¿verdad? Los conceptos son de los que ya hemos ido viendo, solo que ahora vamos a ir viendo cómo se fueron aplicando en las épocas hasta la actualidad. Voy a empezar a presentar hoy sí, para que me digan si se ve. ¿Alguien solo me puede apoyar diciéndome si ve la presentación? Sí, licenciada, se mira bien. Vale. Bueno, iniciemos el día de hoy y vamos a hablar, en primer lugar, cómo es que se va dando este concepto del dinero. Bueno, hablamos en las épocas prehistóricas, ¿verdad? Sobre el trueque. Entonces, desde el trueque hasta la actualidad. Así es como se va dando este concepto. El dinero ha sufrido unas evoluciones importantes. Sus orígenes, pues, se dieron en esta época y se dio con el intercambio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo les digo ahorita a ustedes billetes o dinero, ustedes se le vendrá a la mente rapidito un billete de a 100, un billete de a 50, una moneda 25. Es lo primero que se nos viene a la mente, ¿verdad? Y por eso va a depender si estamos, en qué país estemos. Por ejemplo, si estamos en España, pues lo primero que se nos va a venir a la mente son euros, en Estados Unidos dólares y sus monedas, y así sucesivamente, dependiendo en qué lugar estemos. Así es como nosotros relacionamos este concepto rápido, ¿verdad? Por esos billetes, por esas monedas que nosotros conocemos. Pero si venimos y nos remontamos a la prehistoria y le hubiéramos preguntado a alguien de esa comunidad qué es un billete, pues esa persona creo que no nos hubiera podido contestar, ¿verdad? Porque no sabría a qué se estaba refiriendo uno con dinero, lo sentiría extraño ese término. Bueno, pues el dinero empieza sus orígenes, como les decía, en el trueque. ¿Y qué es el trueque? El trueque es yo quiero algo, te doy algo a cambio de algo, ¿sí? Eso es el trueque. Yo quiero algo y te doy algo a cambio, ¿sí? Por algo que yo quiero. Algo que yo quiero, lo cambio por algo. Entonces, ese es el trueque. Cambiar algo que yo quiero por otra cosa. Yo quiero algo, te doy algo a cambio, ¿sí? Pero fíjense que en el trueque empezaron
a existir, por ejemplo, problemas. Por ejemplo, si alguien producía, vámonos a remontar ahí cuando empezamos a ver esos conceptos, si alguien quería producir o era productora de crema y quería hacer un trueque por huevos, pero esa persona en ese momento no quería crema, entonces la persona que producía crema quería huevos, pero esa persona que produce huevos ya no la quería intercambiar por esa crema, entonces la persona que quería huevitos ya no podía comer huevos, porque ya no, la persona no lo podía intercambiar. Entonces esos fueron los primeros problemas que se empezaron a dar dentro del trueque, ¿sí? Porque también se daba que era fácil, a veces los productos como las vacas, como todo lo que se podía producir, a veces era también difícil de transportarlo. Entonces, todas esas formas de intercambio se empezaron a dar y se empezaron a dificultar, así que empezaron a buscarse otras opciones que se pudieran dar para que se pudiera dar estos intercambios. Entonces se dieron varias formas, antes del dinero se dieron varias formas de valor o formas de cambio. Entonces, entre esas vamos a estudiar 4 formas que se dieron, ¿sí? Y estas formas del valor o formas de cambio fueron la forma simple o fortuita del valor, otra fue la forma total o desarrollada y otra fue la forma general o forma de dinero. Esas fueron las 4 formas de valor o de cambio que se empezaron a dar. Entonces ahí fue donde empezaron a surgir. Entonces la primera que vamos a empezar a explicar cómo es que se daba esta forma simple o fortuita del valor es que esta de forma simple se da en la comunidad primitiva, ¿sí? Remontémonos a esa comunidad primitiva. Era simple porque en ella se podía distinguir los elementos que permitían caracterizar las relaciones de intercambio, ¿sí? Ahí se permitía, era fácil identificar. Se denomina fortuita porque para que se dé el intercambio se necesitaba que las comunidades cumplieran con 2 condiciones. Y estas no se observaban tan fácilmente, fíjense, en esta forma simple o fortuita no se daban tan fácilmente estas 2 condiciones. ¿Y cuáles eran estas 2 condiciones para que se diera esta forma simple o fortuita del cambio? Una era que existiera un excedente. Esos términos ya los hemos hablado. Entonces, era que existiera un excedente económico para que se pudiera intercambiar. Esas eran las 2 condiciones que se tenían que dar. Otra era que se haya profundizado la división social del trabajo, conceptos que ya vimos. Entonces, las primeras condiciones no se cumplían en la mayoría de comunidades primitivas de esa época. Fíjense, no era así como que yo hoy hice 10 quintales de frijol y me voy rapidito con el que produce leche y quiero, qué sé yo, 5 litros de leche. No era tan fácil. En ese momento, las comunidades, muchas de ellas, les costaba hacer un excedente, producir un excedente. No era tan fácil entre las comunidades buscar quiénes tenían esos excedentes, porque a veces el volumen era inferior o igual a sus necesidades de la comunidad. Eran pocas las que lograban tener ese excedente económico. Es así de que por eso se le llama también fortuita. Y como dijimos, para que se diera esta forma simple de cambiar, tenía que existir un excedente, pero también tenía que existir lo que era la división social del trabajo. ¿A qué se refiere en eso? A que las otras comunidades tenían que también dedicarse a crear distintos bienes. O sea, es menester que la actividad a la que se dedicaba una comunidad fuera distinta a aquella actividad que practicaba otra comunidad. Por eso se dio la división social del trabajo.
porque las comunidades se tenían que dedicar a producir diferentes bienes. Entonces, para que se dé la primera forma, tienen que existir estas dos condiciones, ¿sí? En donde una comunidad se dedica a algo y la otra se tiene que dedicar a otro. Entonces, ahí hay una división del trabajo. Tendría que haber estas dos condiciones para que se pudiera dar ese cambio. Y recuerdan que en esta comunidad primitiva hablamos también que se dio la primera división del trabajo, se dio entre agricultores y ganaderos, entre artesanos, artesanos y los que se dedicaban al comercio. Entonces, sí era necesario para que se dé esta forma simple que existieran esos dos componentes, ¿verdad? Estas dos condiciones para que se pueda dar ese intercambio. ¿Y por qué era fortuita? Porque como les decía, no todas las comunidades podían tener esos excedentes. Tenían que ir a buscar qué comunidades eran las que tenían excedentes y podían cambiar sus mercancías. Entonces, es ahí donde se da esta forma simple, ¿verdad? Entonces, hablando hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, licenciado. ¿Sí? Vaya. Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces, fíjense que la relación que se establecía entre dos mercancías se conocía como valor de cambio, que es lo que estamos viendo de esta forma simple o fortuita. Se daba esta relación que establece entre las mercancías ¿y cómo se da esta relación? Bueno, miremos esta imagen que yo tengo aquí, donde dice 10 quintales de maíz y una cabeza de ganado. ¿Cómo es que se da esta relación? Bueno, es porque yo tengo 10 quintales de maíz, ¿sí? Y tengo una cabeza de ganado. Ambas tienen una propiedad, tienen dos propiedades. ¿Cuáles serán esas propiedades? Que ya las vimos. Las mercancías todas tienen que tener un valor de uso y un valor. Estos 10 quintales tienen un valor de uso y un valor. Esta cabeza de ganado tiene un valor de uso y un valor. Son dos propiedades fundamentales que tienen que tener las mercancías para que se pueda dar ese intercambio, esa forma simple de intercambio. Entonces, la tribu agrícola produce maíz y está dispuesta a cambiar su excedente por el excedente de la tribu pastora, que está produciendo una cabeza de ganado. ¿Sí? Entonces, aquí miremos bien. Las dos mercancías tienen el valor de uso y valor. Ahora bien, yo les hago una pregunta. ¿Qué ve la tribu productora de maíz en las mercancías que espera recibir? ¿Será que el valor de uso o el valor? ¿Será que este que quiere cambiar su mercancía de sus 10 quintales de maíz por esta cabeza de ganado, qué es lo que él ve? ¿El valor de uso o el valor? ¿Qué creen ustedes? Tal vez valor de uso. El valor de uso, es correcto. ¿Por qué crees que es el valor de uso el que está viendo? Porque me he dado cuenta que en la agricultura los utilizan para los arados. Ajá, bueno, pero poniéndonos en que tú eres el de los 10 quintales de maíz y quieres una cabeza de ganado, ¿qué es lo que va a ser el valor de uso? ¿Qué es lo que hace esta propiedad en la mercancía? La utilidad tal vez, La licenciada. utilidad, ¿verdad? Es la que satisface. ¿Qué dijimos que hacía el valor de uso? Satisfacer una necesidad. El valor de, de estos 10 quintales de maíz y el valor de esta cabeza tienen que tener la misma magnitud de valor. ¿Y qué es el valor? ¿Alguien recordará qué es el concepto del valor?
¿Qué es lo que mide el valor? Si el valor de uso mide la satisfacción, ¿qué es lo que mide el valor? El tiempo de trabajo. El trabajo que tiene incluida esa mercancía. Entonces, estos 10 quintales de maíz y este ganado tienen que tener la misma magnitud de tiempo de trabajo, ¿verdad? El trabajo va a ser el mismo. Entonces, por eso les preguntaba, ¿qué era lo que miraba el productor que va a cambiar su mercancía? Lo que a él le interesa ahorita es el valor de uso. Este valor de trabajo no, porque su mercancía tiene ese mismo valor de trabajo. Ahorita lo que él está interesado es en el valor de uso. ¿Qué valor? ¿Qué es lo que le va a satisfacer de esta mercancía? Lo que está viendo ahorita. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Por eso se dice que al darse el intercambio, el valor de una mercancía refleja en el valor de uso de la otra mercancía. O sea, que el valor de esta se refleja en esta, en el valor de uso. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Hay algo que les haya quedado ahí de duda? ¿Estamos claros ahí en ese concepto de qué es el valor y que aquí tienen la misma magnitud del valor? El valor aquí es la misma. El valor de uso es lo que le interesa ahorita a este productor. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿O no vamos claros? Todo claro. Sí, licenciada. Sí, lo vamos entendiendo porque ya despuesito vamos a ir viendo y van a decir, licenciada, ¿y entonces qué pasó ahorita? Porque esto sigue. Bueno, entonces, si ya nos quedó claro que este es el reflejo, ¿verdad? Este va a reflejar el valor de uso de la otra mercancía, ¿verdad? El valor de cambio ahora puede definirse como la relación que se establece entre dos mercancías, ¿sí? Esa es la relación, en donde se expresa su valor en el valor de uso de la otra mercancía. Es lo que les estoy volviendo a recalcar. Esta va a reflejar su valor en el valor de uso de esta mercancía. En esa relación que se establece entre productores, aquí es fácil identificar que los papeles que juegan las mercancías son diferentes, ¿verdad? Porque una es maíz y otra es ganado. Hay una mercancía que expresa su valor y otra que presta la materialidad para que la primera dé a conocer su valor. Entonces, lo que les quiero decir acá es que esta va a prestar su valor y va a ser su materialidad. Lo que ella es se va a convertir en su materialidad. Ella va a prestar su materialidad para que ésta refleje su valor. En otras palabras, tiene esta mercancía que quiero yo cambiar por esta va a tener un papel, va a expresar su valor en una forma activa. Y esta se va a convertir en una forma pasiva. Solo va a prestar su materialidad, ¿sí? Para que esta refleje en el mercado su valor. Entonces, esta va a tener un papel activo. Ahorita los 10 quintales de maíz tienen un papel activo. Y la cabeza de ganado tiene un papel pasivo. Ah, pero aquí está fácil de ver porque aquí lo estamos viendo en esta imagen. Yo se los tengo aquí, cada uno con su diferente valor. Pero si estamos hablando, ustedes dirán, ¿y qué pasa si yo lo quiero cambiar de posición? ¿Sí? Si ahora la cabeza de ganado cambiaría de posición. Bueno, al cambiar de posición, lo que estamos cambiando es el punto de vista. La cabeza de ganado también puede venir y tomar un papel activo. En el momento que yo soy la que quiero ir a cambiar esa cabeza de ganado, ya yo lo estoy volviendo en un papel activo. Y los 10 quintales se pueden volver en un pasivo. Solo van a ser el reflejo de ese valor que me significa a mí mi ganado. Y
los 10 quintales van a tomar esa forma pasiva. Solo me van a prestar esa materialidad, ¿verdad? Entonces, es así lo que estamos viendo de las mercancías. Esta es la relación que existe dentro de las mercancías y una va a tener lo que es este valor, se va a ver reflejado en esta. Entonces, esta va a ser de forma relativa y esta va a tener su forma equivalente. Entonces, ahora tal vez ya con esta palabra se puede ver más simple. No sé si ya lo podemos ver más simple. Esta forma activa que tiene esta mercancía, que es la que quiero ir a intercambiar, va a tener una forma relativa. Y esta que voy a ir a intercambiar, que tiene la propiedad o la característica, va a tener una característica pasiva. Entonces, esa se le va a llamar forma equivalente. ¿Sí? Entonces, ahora podemos ver que con eso que les he explicado, ahora ustedes pueden decir que estos 10 quintales es una forma relativa y esta tiene una forma equivalente, porque en esta voy a ir a buscar yo esa satisfacción. Y esta lo que nos va a interesar a esto el productor es este valor de uso. Ahora pues pueden definir el valor de cambio como la relación que se establece entre dos mercancías. Esta es la relación simple, en donde la forma relativa expresa su valor, ¿en dónde? En el valor de uso de la forma equivalente. ¿Sí? Entonces aquí tal vez ya ustedes lo puedan ir viendo. Pero para eso, ahora vamos a pasar a lo que es la forma total o desarrollada. ¿Sí? Esa es la otra forma de cambio. Fíjense que vamos bien hasta acá. En la forma simple nos quedamos. En la forma simple nos quedamos que existe la forma relativa y la forma equivalente. Ya empezamos a ver estos dos términos. En la forma desarrollada, acá van a variar. Aquí, en la medida que los seres humanos, ¿verdad? Que las comunidades fueron, aquí empezaron a desarrollarse más, cuando empezamos a ver que la comunidad primitiva empezó a desarrollarse, se pusieron a ser más eficientes, fueron perfeccionando sus instrumentos, mejorando sus métodos de organización para la producción. La mayoría de tribus logró producir más allá de sus necesidades y fue más común el intercambio, ¿sí? Si se dan cuenta en esta, solo había un producto que se podía intercambiar. 10 quintales de maíz por una cabeza de ganado. Y era muy difícil, por eso le llamamos fortuita, porque era muy difícil encontrar ese cambio. Pero acá, como ya se fue perfeccionando, las comunidades se fueron perfeccionando en sus actividades económicas. ¿Qué pasó? Fueron mejorando sus organizaciones. Entonces empezaron a existir más intercambios. Entonces estos 10 quintales de maíz ya no solo se podían cambiar por una cabeza de ganado, ya se podía cambiar por 5 quintales de frijol, 20 vasijas de barro, 30 pieles, 4 cestos de pescado, ¿sí? Entonces esta siempre sigue siendo relativa, siempre sigue jugando su papel de activa. Y estas siguen siendo equivalentes. Entonces, ellas siguen jugando su papel de pasivas, ¿sí? Van prestando su materialidad para que éste encuentre ese valor, ¿sí? Es así. Entonces, la productora de maíz encontraba más opciones para intercambiar su excedente económico. Entonces, la denominación de la forma desarrollada se debe justamente a que ahora ya se encuentran varias mercaderías con las que se pueden intercambiar el excedente económico. Igual en la forma simple o fortuita se podía hacer, pero solamente con una mercancía que expresaba su valor. Ahora son varias. Tienen ese papel
otras mercancías. Por eso se le empezó a llamar forma total o desarrollada, ¿sí? Porque ya dio un paso más para que se diera el intercambio. Pero fíjense que aquí también se dieron dificultades. Dentro de esta forma total o desarrollada, como en todo, siempre se dan dificultades. ¿Y cuál era esta dificultad? Uno, la primera, era que siempre hablando de productores, la tribu productora de maíz, por ejemplo, tenía que saberse o memorizarse. ¿Cuánto ganado puedo adquirir por mis 10 quintales de maíz? ¿Cuántas vasijas? ¿Cuántas pieles? ¿Cuántos litros de leche? ¿Cuántos zapatos? Entonces ellos empezaron a tener esa dificultad de saber, de estarse memorizando cuánto por cuánto tenían que irlo intercambiando, cuál era la equivalencia de su producto. Entonces ahí a ellos ya se les empezó a ir complicando el intercambio. Otro problema que encontraron ellos en esta forma total o desarrollada es que el intercambio se les empezó a hacer en una lista larga de transacciones para conseguir estas mercancías que necesitaban. ¿Cómo así, licenciada? Bueno, por ejemplo, venía el de 10 quintales de maíz y quería ir con el de frijol, pero el de frijol decía, yo ya no quiero tus 10 quintales de maíz, yo quiero yo quiero unas vasijas. Entonces él tenía que ir a hacer la transacción con el de las vasijas, y entonces ya con el de las vasijas le intercambiaba por su frijol, entonces ya él venía con esas vasijas y ya venía y las podía ir a intercambiar por el frijol, por los 5 quintales de frijol. Entonces el de quintal de maíz, el productor, se le complicaba muchas veces hacer tantas transacciones para poder obtener a veces una mercancía que él necesitaba. Entonces, esas fueron 2 condiciones de las cuales pues se fue dificultando esta forma también de intercambio. Entonces, ¿qué vimos ya? La primera fue la que vimos, la simple, que entonces se daba una. Ahora la dificultad era que no todos tenían un excedente. Ahora, ¿cuál es la dificultad de esta? En que las transacciones, a veces habían demasiadas transacciones para que se diera. Y otra es que se tenían que estar memorizando cuánto era el equivalente a su mercancía. Bueno, debido a estas dificultades, empezó a darse lo que era la forma general, ¿sí? Comienza a lo que es la forma general del cambio. ¿Y en qué consistía esta? Bueno, la sociedad empezó a utilizar la forma general para suspender las 2 dificultades que encerraban la forma desarrollada. ¿Y cuál era esa forma general? Bueno, poco a poco las tribus, ¿verdad? Cada comunidad empezaron a preferir solo una mercancía, así como la estamos viendo acá en la diapositiva. Espero que no se me estén durmiendo, porque todo esto va a venir en el examen, ¿sí? Bueno, entonces acá pueden ustedes ver acá en la diapositiva que en la forma general las comunidades ya no querían, ya la forma equivalente empezó a cambiar, ¿sí? Ya no solo empezaron a preferir solo una mercancía para poder hacer el intercambio. O sea que ahora los 5 quintales de frijol, las 20 vasijas de barro, las 30 pieles, los 4 cestos de pescado, esas ya tomaron un papel activo. Y la forma equivalente ya la tomó solo la cabeza de ganado. Entonces ya empezaron a generalizar, ¿verdad? Ya empezaron a cambiar. Ya estas pasaron a tener una forma activa y ya solo la cabeza de ganado empezó a tener esa forma equivalente. ¿Eso para qué? Para mejorar las 2 dificultades que ellos encontraron anteriormente, porque era demasiadas las transacciones a veces que para obtener un solo producto. La cabeza de ganado desplazó a todas las demás y ahora solo funciona como equivalente. Esa es la función que tiene ahora esa cabeza de ganado. Solo ella presta su materialidad para que las demás expresen su valor en ella, ¿sí? Las demás expresan su valor en ella.
Todas las mercancías solo tienen la posibilidad entonces ahora de jugar un papel activo, porque ya la sociedad escogió como forma equivalente la cabeza de ganado. Entonces las demás mercancías solo van a jugar un papel activo. En la actualidad, si ahora hablamos de esa forma general, sería, por ejemplo, si yo tuviera un excedente o si ustedes tuvieran su excedente de frijol, de tomate, o algo que estuviera en la agricultura o algo que ustedes produjeran, artesanía, qué sé yo, etcétera, ¿verdad? Ustedes lo quisieran llevar al mercado a intercambiarlo, ¿qué les darían? Pues les darían quetzales, ¿verdad? O si están en México, pesos, o si están en Estados Unidos, dólares. Entonces, esos juegan una forma equivalente, Ellos juegan un papel equivalente, ¿verdad? En la forma general. Bueno, entonces, ¿vamos claros en lo que es la forma general, las tres formas que ya hemos visto hasta ahorita? Todo claro, licenciada. ¿Hay alguna duda en estas tres formas? ¿Cómo se ha ido evolucionando los cambios? ¿La forma de que se fueron dando estas evoluciones en el cambio? Disculpe, licenciada, ¿podría volver a explicar esta última forma que dio? ¿En qué es lo que quieres que te explique? ¿Cuál es la duda? En general, es que no le entendí muy bien esta parte. ¿En cuál? ¿En qué es lo que no entiendes? ¿En que por qué se da la forma general? Exacto. Va, dime tú en la forma general. ¿Cuáles fueron de primero las dificultades que ellos encontraron? En la forma total o desarrollada, la que acabamos, la anterior a esta. Las dificultades. Ajá, ¿cuáles fueron las dificultades que ellos habían encontrado antes de llegar a la forma general? Que no sabían la equivalencia de su producto. Que tenía que Que no- memorizar. Exacto. ¿Y qué más? ¿Cuál otra dificultad había? Que se hacían largas transacciones. Ajá, exactamente. Y entonces, ¿qué pasó con eso? Al encontrar esas dos dificultades, ¿qué es lo que se tuvo que dar? ¿Qué es lo que pensó la sociedad para ya no tener esa dificultad? ¿Qué es lo que pensó hacer? Bueno, eso es lo que no entiendo. Lo que hizo es que ya prefirió solo un producto, ¿sí? Entonces ellos ya empezaron a preferir solo un producto. Si te recuerdas, acá eran demasiados productos, ¿sí? Por los 10 quintales de maíz, ¿qué era lo que ellos tenían que cambiar? ¿Qué podían cambiar? ¿Estás ahí? Sí, licenciada, aquí sigo. Mira, entonces, ¿qué era lo que tenían que cambiar ahí? Pongamos todos atención porque eso le puede pasar, eso no está, por eso les pregunto si todo va bien para que todo nos vaya quedando. ¿Qué es lo que pasa aquí, compañera? Aquí yo voy a buscar por mis 10 quintales de maíz, ¿qué voy a buscar? Puedo cambiarlo por una cabeza de ganado, ¿sí? Por 5 quintales de frijol. Pero ¿qué dijimos? Como tú dijiste, ¿qué dijimos ahí que había el problema? Que eran demasiadas transacciones a veces, ¿verdad? O a veces a este productor se le dificultaba memorizar. Entonces, ¿qué hizo la sociedad para venir y mitigar este problema o que ya no se diera esto? Escogió solo una mercancía que le diera. Esta mercancía la iban a poder cambiar ellos por las 5 quintales de frijol. O sea que si tú eras dueña de 5 quintales de frijol, lo podrías intercambiar por esta cabeza de ganado. Si tenías 20 vasijas, venías y lo podías intercambiar por esta cabeza de ganado. O sea, encontraron solo una mercancía que reflejara el valor de las demás, que fuera ese equivalente, ¿sí? Si quieres, puedes usar los términos equivalentes. O sea, esta cabeza de ganado era el equivalente
a los demás productos que había como mercancías, a esos excedentes que las comunidades querían cambiar. Lico, o sea que la cabeza de ganado es como un ejemplo, digamos, no necesariamente tenía que ser una cabeza de ganado, porque de repente tal vez yo quería algo más y solo el equivalente era una cabeza de ganado, no me Fíjate satisface. que, muy buena pregunta. Fíjate que en Roma, a eso solo quería preguntarle a la compañera, ¿estamos claras ahí para yo contestar la siguiente pregunta? Sí, licenciada, todo claro. Va, ahora dime tú, para ver si quedó claro. Entonces, ¿qué es la forma general? ¿Para ti qué es? Cuando, por ejemplo, ¿cómo podría explicarlo? Dímelo ahí como tú lo entendiste, como tú lo comprendiste. No hay problema. Por tipo, si uno quiere un carro, se podrían dar 500 caínas, algo así. Pero entonces el carro tendría que ser, el carro lo van a recibir todos los que quieran frijol, vasijas de barro, pieles, cestos de pescado. Entonces todos van a recibir un carro. ¿Sí? El equivalente o la forma general se quiere decir es que tomaron una mercancía para ya no estar intercambiando tantas, pero las otras, el quintal de frijol, el quintal de las 20 vasijas, todas van a costar una cabeza de ganado. O sea, eso es lo que me cuesta en el mercado. Por ejemplo, si yo voy con 30 pieles, ¿cuánto me cuesta en el mercado? Una cabeza de ganado. Por una cabeza de ganado lo voy a poder intercambiar. Si yo iba con mis 5 quintales de frijol excedentes, ay, ¿qué es lo que me iban a dar en el mercado? Una cabeza de ganado. Entonces, todos iban a cambiar por una cabeza de ganado. Entonces, ahora nos queda claro, ¿hay alguien más o alguien que quisiera aportar o que haya entendido este punto? Licenciada, por ejemplo, cuando estamos hablando de la cabeza de ganado, tal vez era porque a todos más le interesaba, digamos, era el producto más solicitado o de preferencia para todos, ¿verdad? Entonces Exacto. casi todos concluían que si tenían una cabeza de ganado era muy fácilmente intercambiable. Y en el caso anterior, cuando estábamos hablando de la forma desarrollada o total, por ejemplo, si yo llevaba 10 quintales de maíz y yo quería, por ejemplo, vasijas, el de vasijas decía, no, yo lo que quiero es frijol. Yo primero tenía que ir a cambiarlo con el de frijol, llevarle frijol al de las vasijas y así me podía llevar mis vasijas. Tenía que ir a hacer más transacciones para poder llevarme lo que yo quería, ¿verdad? En cambio, al hacerlo solo con el ganado, casi la mayoría aceptaba el ganado porque era algo muy intercambiable y tal vez así no tiene. Sí, exactamente. O sea, ellos escogían, como sociedad escogieron lo que más les convenía a ellos y ellos eligieron que eran las cabezas de ganado, ¿verdad? Porque como usted dice, y es muy correcto, era lo que más la gente quería, ¿verdad? Era lo que más les atraía tener a ellos. Entonces a eso lo pusieron como el equivalente para todas las mercancías. Entonces ahorita vamos a entrar a lo que me estaba diciendo el joven. En Roma, pues en la primera etapa de su desarrollo eran las cabezas de ganado las que sirvieron como ese equivalente. Por eso les pusimos, y siempre van a ver estos ejemplos, porque en Roma, como decía el compañero, lo que más todos los productores, lo que más querían era su cabeza de ganado. Ellos decían, bueno, esto es lo que nosotros creemos que vale nuestros 5 quintales de frijol, nuestras 20 vasijas, nuestras 30 pieles. Entonces ya la tomaron como equivalente. Entonces esta fue una de las medidas de valor que tuvieron en Roma en las primeras épocas. Otras comunidades utilizaron lo que era la sal, ¿verdad? Para ellos en ese momento era la sal, lo que decía el compañero, ¿verdad? Que era lo más solicitado en ese momento de la comunidad. Entonces, para ellos era ese equivalente. Otros fue el hierro, otras mercancías, ¿verdad? En Guatemala, el equivalente correspondía a las pepitas de cacao. ¿Recuerdan eso de la historia, verdad? Eran las pepitas de cacao, las plumas de quetzal, porque en esa época eran
objetos valiosos, que ellos creían que estos objetos sí eran formas equivalentes, si era algo que pesaba y que era algo que todos necesitaban tener. Entonces, por eso es que se obtuvieron por estas mercancías. Entonces, ¿estamos claros ahí? ¿En la forma general? ¿O hay todavía dudas? El que me preguntó si la cabeza de ganado. Sí, sí, básicamente sería como una forma primitiva de un Era la equivalente forma de primitiva. de Ajá, lo que ¿cómo ahora es el empezó? dinero, ¿no? Exactamente, porque ahorita no hemos llegado al dinero. Ahorita solo estamos en las formas de cambio. ¿Cómo es que la sociedad fue evolucionando en sus cambios, verdad? Que no eran con dinero, sino que eran objetos, pero cómo es que ellos fueron en cada época, fueron ellos dándole diferente forma a estos cambios, hasta que vamos a llegar hasta lo del dinero, ¿verdad? Entonces, ya con esto podemos ver que habían varios equivalentes dependiendo de la comunidad y como decíamos, dependiendo de lo que sintiera la comunidad, que era lo que más necesitaban o lo que más requerían, ese era el equivalente que ponían en esas épocas. Pero fíjense que también esto tuvo sus dificultades. Si el excedente, por ejemplo, aquí tenemos 10 quintales de maíz, su valor se expresaba en una cabeza de ganado, ¿sí? Permítanme, aquí lo tengo. Aquí está. Bueno, entonces, por ejemplo, si había un excedente de 10 quintales de maíz, su valor se expresaba en una cabeza de ganado. Es lo que venimos viendo. Pero si ese excedente eran 5 quintales, ¿qué correspondería cambiar? Si la medida de valor era una cabeza de ganado. Bueno, tendría que ser la mitad de la cabeza de ganado. Entonces tendrían que haberla fraccionado. Entonces, al buscar fracciones, empezaron a encontrar dificultades, porque no todo lo que se podía cambiar podía fraccionarse. Entonces, ahí empezaron a tener otra dificultad. Entonces, empezaron a buscar también otra forma de poder hacer intercambios, ¿sí? Otra dificultad que se le daba era el transporte. Porque, por ejemplo, si alguien era el de la cabeza de ganado, quería ir a llegar con su mercadería, pues tenía que movilizar todas sus vacas al mercado y para poderlas ir a intercambiar, igual las personas tenían que movilizar todas sus mercancías y tenerlas que ir a intercambiar al mercado. Entonces, eso también se les iba dificultando. Otra dificultad que tuvieron era la forma homogénea. Por ejemplo, el propietario de ganados a veces tenía reses flacas, reses gordas, viejas, jóvenes, ¿sí? Y al intercambiarla por la cabeza, por el maíz o por alguien que tuviera 30 vasijas y tal vez él le llevaba las mejores y las quería intercambiar por una res o por una cabeza de ganado, pero el propietario decía, ay Dios, por las vasijas mejor le doy una res flaca o le doy una joven. Entonces el otro puede ser que el que iba a intercambiar sus vasijas, él quería ya una bonita, una que no estuviera flaca, la mejor. Pero entonces el productor de las vacas decía, ya ponía ahí a pensar y entonces ya decía, ay, no tengo no solo tengo buenas, sino también tengo flacas, o si no, ya él solo se quedaba con las flacas, con las jóvenes, entonces él también ya tenía dificultad para intercambiarlas, ¿verdad? Como equivalente. Entonces empezaron a dar esas dificultades, que las mercancías tampoco tenían esa forma homogénea, ¿sí? Entonces empezaron a darse cuenta de que era dificultoso
el transportar, el ver el volumen de sus mercancías para llevarlas. Se dieron cuenta que entre las mercancías a veces no se podían fraccionar, no eran duraderas, no eran homogéneas, no eran fáciles de transportar. A veces no podían tener, no encerraban un alto valor en un pequeño volumen, sino que era un gran volumen para un pequeño valor tal vez que querían cambiar. Entonces la sociedad descubre eso y surge lo que ahora le llamamos la forma del dinero. Entonces, al ver todas esas complicaciones que se les daba al momento de intercambiar, ellos optan y empiezan a buscar otra solución para superar estas dificultades que encerraba la forma general, ¿sí? Entonces, la sociedad vuelve a buscar otra solución, porque ya vio que esta pues sí le sacó algún tiempo, pero ya conforme fue creciendo la actividad económica, fueron encontrando más dificultades. ¿Queda claro hasta ahorita dónde vamos? Para seguir a la siguiente. Sí, Lake. ¿Sí? Vale. Entonces se dan cuenta que en todas han encontrado pues soluciones, pero también han encontrado las dificultades, lo que hace entonces que se siga evolucionando y se tenga que seguir buscando formas para solucionar este problema. Entonces llegamos a lo que es la forma del dinero. Entonces, la forma del dinero surge para, como dijimos, para superar las dificultades que cerraban la forma general. Entonces, las sociedades empiezan a buscar una mercancía que fuera homogénea, fraccionable, durable y que encerrara un alto valor en un pequeño volumen, que era lo que pasaba con el ganado, ¿verdad? Que era el gran volumen y tal vez era un pequeño, tenía el gran volumen, ¿verdad? Y también el alto valor o un pequeño valor en un gran volumen que tenían que ellos transportar. Entonces ellos fueron buscando cómo solucionar esto, que ese alto valor se pudiera representar en un pequeño, que encerrara un alto valor, perdón, en un pequeño volumen, ¿verdad? Entonces se encontraron lo que era el oro y la plata. Esos fueron los primeros metales que ellos fueron encontrando. A partir de entonces se empezó a utilizar como equivalente general el oro, al cual se le empezó a conocer como dinero. ¿Sí? Entonces, ahora, por ejemplo, la cabeza de ganado, los 5 quintales de frijol, las 20 vasijas, las 30 pieles, lo que fueran ellos, lo que se produjera en ese momento, ellos venían y todo esto tomaba una forma relativa, una forma activa. Y venían y la querían encontrar, la forma equivalencial era, por ejemplo, en ese entonces, 1 onza de oro. ¿Sí? Esa era su forma equivalencial. 1 onza de oro por 4 cestos de pescado. Por 30 pieles que yo tengo de excedente, la voy a cambiar, me corresponde 1 onza de oro. Yo sabía que en el mercado me iban a dar 1 onza de oro, 1 onza de oro, sí, perdón, por mis 20 vasijas de barro. ¿Sí? Si ya llevaba 40, ¿cuántas onzas de oro iba a tener? Pregunto. Si 1 onza de oro era equivalente a 30 vasijas de barro, a 20 vasijas de barro, si yo llevaba 40 vasijas, ¿a cuánto era? 2 onzas de oro. 2 onzas de oro, correcto. Entonces sí estamos, ahí hay uno que sí estamos bien atentos. Exactamente. Entonces así fue como empezó a surgir lo que ahora se le empezó a llamar dinero, ¿sí? El oro y la plata se empezaron entonces a utilizar porque tenían valor, porque cumplían con las características que necesitaba para ser equivalente general. ¿Y cuáles eran esas características? A ver, alguno que me pueda decir. ¿Cuáles eran esas características que tenían que tener, que las anteriores pues no cumplían en la totalidad? Una era que fueran homogéneas,
fraccionables, durables, ¿sí? Que encerraran un alto valor en pequeños volúmenes, ¿sí? Entonces ahí se dieron cuenta que ese material podía encerrar esas características. Entonces, el oro y la plata presentan la materialidad para que las demás mercancías expresen en ellos su valor, ¿sí? Entonces, cuando hablo de materialidad, cuando hablo de forma equilibrada, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué papel juega entonces ahí la mercancía? ¿Una forma activa o una forma pasiva? ¿Qué está jugando ahí el oro y la plata? Pregunto. Pasiva. Correcto, pasiva. Muy bien, pasiva. ¿Sí? Entonces, las demás, ¿qué están jugando? Una forma activa. Las mercancías entonces están jugando una forma activa y el dinero está jugando, esa onza de oro está jugando una forma pasiva. ¿Sí? Ok. Entonces, debido a esto, el dinero para cumplir con su papel en la economía debe poseer las siguientes características, que es lo que venimos hablando, ¿verdad? ¿Y cuáles son estas características? Uno, ojo a esto, debe ser estandarizado. ¿Qué significa esto? Sus unidades tienen que ser del mismo valor y calidad, no debiendo existir diferencias físicas entre ellas, ¿sí? ¿Cómo podemos poner un ejemplo nosotros ahorita en la actualidad? Si alguien me entendió este concepto. Sus unidades tienen que ser del mismo valor y calidad. No debe de existir diferencia física entre ellas. ¿Qué entienden por esto? Licenciada, yo en específico no es para responder la duda, solo me queda la duda en sí. Durante todas esas etapas, hasta llegar a lo que es el dinero, ¿siempre hubo precio o hubo un equivalente, un valor relativo? O hasta Un valor, ahorita fue. estamos hablando relativo, por eso les puse relativo y equivalente, porque aquí todavía no había precio, sino recordémonos que habían dos propiedades de la mercancía. ¿Cuáles eran esas dos propiedades de la mercancía? El valor de uso y el valor. Ajá, ¿y el valor qué da? Que sea intercambiable. Exacto, pero ¿cómo medían ellos eso? El valor que era lo que les ayudaba para medir sus mercancías o qué les permitía. ¿Qué se medía con el valor? O recuerdo. El tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo. Entonces, si usted producía, ¿qué puede por ejemplo, yo producía tomate y usted producía una camisa, una blusa, y yo quería cambiarlo, ¿qué era lo que nos hacía que lo pudiéramos intercambiar? Uno es que yo yo necesito esa camisa para vestirme, entonces veo el valor de uso de primero, pero ¿por qué lo voy a intercambiar con esa camisa precisamente? ¿Qué es lo que me va a permitir cambiarlo? El valor. Porque puede ser que, ¿cuánto me puede llevar a mí? ¿Cuánto tiempo me puede llevar a mí producir mi tomate? Entonces voy a buscar yo voy a decir, bueno, mi camisa la tengo que ir a buscar y voy a ir y digo yo, bueno, lo puedo intercambiar por la camisa porque también me lleva las mismas horas de trabajo que me hace producir mi tomate. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? El valor. Y el valor está en el tiempo de trabajo. Entonces, ¿qué era lo que utilizaban? ¿Se recuerdan? O lo que hemos estado viendo. ¿Qué es lo que utilizaban ellos para cambiar sus mercancías? ¿Cuál es esa relación que existe entre mercancías?
El tiempo empleado en horas de trabajo. En horas de trabajo. Entonces, ¿será que entonces ellos midieron la cabeza de ganado al principio? Dijeron, bueno, la misma magnitud que tiene la cabeza de ganado, tiene la misma magnitud de horas trabajadas de la cabeza de ganado, también tiene la misma magnitud de los 10 quintales de maíz. ¿Sí? Tienen que tener la misma magnitud de valor para que se puedan intercambiar, para que exista esta relación. ¿Sí, compañero? Sí, muchas gracias, licenciada. Siempre seguimos en la corriente de Adam Smith, es decir, licenciada. Exactamente, va. Ahí, por eso les decía yo, que ya habíamos visto lo que era el valor de uso, el valor. Y si se dan cuenta ahorita, para que se dé el valor de cambio, ¿qué términos estamos usando? El valor de uso y el valor. O sea que una mercancía, ¿qué tiene que tener? Valor de uso y valor de cambio. Ahora lo que estamos viendo es que una forma, en una va a tomar una forma pasiva y en la otra va a tomar una forma activa. En una va a ser forma relativa y en la otra va a ser equivalente. Entonces ahorita no estamos hablando de precio, porque todavía no hemos llegado al precio de las mercancías, sino que solo estamos viendo qué valor y cómo es que se pueden intercambiar por medio de estos valores. ¿Sí, compañero? El que me hizo la pregunta. Sí, muchísimas gracias, licenciada. Ahora bien, yo le pregunto, entonces, ¿para qué nos va a servir el valor? ¿Qué es lo que nos sirve para que se dé esta transacción? ¿El valor de uso o el valor? El valor es individual y el valor de uso es algo generalizado, licenciada. Así es como lo entiendo. Va. Pero si usted es el que, póngase en el productor de maíz y el productor y otra persona va a ser el productor del ganado, ¿a usted qué le interesa ahí? ¿El valor de uso o el valor? El valor de uso, licenciada. El valor de uso, ¿verdad? ¿Por qué no le interesa el valor? ¿Por qué en ese momento a usted no le va a interesar el valor? Porque definitivamente lo que yo produzco, licenciada, eso ya lo poseo, ¿verdad? Yo necesito algo más que no me es permitido, que no me es posible conseguir u obtener. Pero el otro valor, para que usted pueda intercambiarlo, es porque el otro tiene la misma magnitud de horas de tiempo trabajado, ¿verdad? Exactamente, licenciada. Sí. O sea, tiene que encontrar esa mercancía que tenga esas mismas horas de tiempo o esas O equivalencia. equivalencias de trabajo, ¿verdad? Pero al final la primera que vimos solo le interesaba su valor de uso. Entendido, licenciada. Ok. Bueno, entonces estábamos en las características de que era estandarizado. Les estaba haciendo una pregunta ahí, a ver si Ari. ¿Por qué decimos que no deben de existir diferencias físicas entre ellas? ¿Qué se les viene? ¿Por qué debe tener esa característica el dinero? En ese caso, como era oro, licenciada, y plata, tendría que referirse a la pureza del material, ¿verdad? Porque no podía ser otro material mezclado o algo así, ¿verdad? O el peso que tuviera a la hora de hacer las medidas, que tuvieran el mismo peso. Exactamente. O sea, no podrían haber unas más chiquitas, otras más pesadas, otras menos pesadas, ¿verdad? Entonces tendría que ser estandarizado. Muy bien. Debe ser ampliamente aceptado y reconocible. O sea que todas las personas deben de reconocerlo. Todos los ciudadanos deben de reconocer el dinero, ¿verdad? Y debe de reconocerse como medio de pago. Eso es una de sus características. Debe ser divisible, con el objetivo de que permita transacciones de poco valor, que era lo que pasaba en una de las formas de cambio, ¿verdad? Que no se podían hacer fraccionables, no se podía fraccionar, porque no lograban fraccionar algunos productos cuando se querían intercambiar. En cambio, esto ya lo permite hacer
el dinero, ¿verdad? Esas transacciones de poco valor también ya las permite hacer. También son fáciles de transportar, ¿sí? El dinero nace y son fáciles de transportar, son fáciles de llegar a un lugar, a otro, son fáciles para comerciar, para que se dé el comercio. No se deben deteriorar fácilmente, ¿verdad? Pues deben conservar su valor. Entonces, esas son las características que entonces empezaron a surgir y por qué son características del dinero. ¿Por qué empezaron a darse por qué empezó a darse el dinero? ¿Sí? Vimos que para el cambio se dieron 4 formas para poder llegar al dinero, pero vimos que al principio a las comunidades si les hablábamos de dinero no lo iban a saber, como dice el compañero. Ahí en ese momento ellos no sabían qué eran precios, ¿sí? Ellos solo sabían de trueque, de intercambio, ¿sí? De que este producto me lleva estas horas de trabajo, entonces yo lo puedo intercambiar por aquel producto, por aquel excedente que tiene aquella comunidad, porque yo necesito abastecerme de eso. Entonces, medían su tiempo de trabajo. Entonces, por eso es que las mercancías tienen esa relación, su valor de uso y su valor. Y por eso es que se podían intercambiar unas con otras, porque ambas tenían valor de uso y valor. Pero en el intercambio, una tomaba un papel activo y otra tomaba un papel pasivo. ¿Sí? No significa esto que en la simple si nosotros cambiamos de punto de vista, podíamos poner el ganado como activo y el maíz como pasivo. Pero ya conforme se fueron dando y dando los cambios y las evoluciones, vimos que en el general, ya en la forma general, ¿qué pasó? Ya se quedó un solo producto tomando ese papel pasivo y las demás empezaron a tomar su papel activo, ¿sí? Entonces, ya ahí se empezaron a dar, pero ya vimos que también hubieron dificultades, ¿verdad? En esas, entonces ya empezó a darse otras características que buscaba la sociedad para poder representar, porque ya el ganado tampoco lo podían estar partiendo, ya habían dificultades también para la sal, como les dije, algunas comunidades utilizaron la sal, entonces se les dificultaba también atesorarlas, tenerlas ahí guardadas y poseerlas también se les convertía en agua la sal. Entonces se dieron cuenta que tampoco podía durar tanto. Es así como nacen las características que ellos estaban buscando para el dinero, ¿sí? Entonces ahora ya vimos sus características. Ahora vamos a adentrar a lo que es la función del dinero. Y creo que ahí nos vamos a ir quedando en la función del dinero o vamos a ir viendo hasta dónde llegamos. Pero entre la función del dinero están las funciones del dinero. Bueno, debido a estas características que les mencioné, vemos las funciones principales y esenciales que tiene el dinero en la economía. Ahora nos vamos a preguntar, ¿por qué se le reconoce a ese papel llamado dinero? ¿Por qué tanto se le reconoce? ¿Por qué tanto le tomamos tanta importancia? ¿Por qué en nuestras mercancías estamos dispuestos a darlas a cambio de un billete o un papel? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes no se han preguntado? ¿O por qué se reconoce tanto poder a ese papel llamado dinero? ¿Por qué será? ¿Qué tanto tiene esa importancia en nuestra economía? Pues en esta explicación vamos a poder ir viendo estas interrogantes. Ustedes también se van a ir dando cuenta por qué las vamos a ir estudiando, por qué es que el dinero empezó a tener pues estas funciones y por qué se ha vuelto
pues tan importante, ¿verdad? O ese papelito que ustedes tienen ahí, o esos billetillos que tienen ahí de a 50, de a 100, de 200, de 20, ¿verdad? ¿Por qué se vuelven tan importantes? Entonces vamos a ver la primera función, y la primera función es como medida de valor. Esa es la primera función que tiene el dinero, o según lo que nosotros la vamos a ir estudiando. El dinero nos va a servir para expresar el valor de las mercancías. Eso es lo importante de esta primera, y que quiero que a todos se nos quede. El dinero va a servir para expresar el valor de nuestras mercancías, ¿sí? Por ejemplo, si hay un productor de una silla, aquí lo tenemos aquí en la diapositiva. Si está el productor de una silla. Bueno, ¿qué es lo que busca este productor de su mercancía al tener un excedente? Pues él busca dar a conocer en el mercado el valor de su silla. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que la pueda intercambiar. Entonces él la lleva al mercado, su silla, pero esta silla tiene dos propiedades. ¿Cuáles son esas dos propiedades que tiene esta silla como mercancía? Valor de uso y valor. Muy bien, excelente. Entonces, estas son sus propiedades, ¿verdad? Que tiene la silla, la que hemos estado hablando, y ustedes dirán, ya me cansó la LIC con lo mismo, pero esto es lo que da respuesta a veces a muchas incógnitas que nosotros tenemos. Entonces, tiene dos propiedades, valor de uso y valor de cambio. A ver, ¿alguien recuerda entonces qué es la característica del valor de uso? Ya lo hemos dicho, ya lo hemos recordado. Es lo que va a venir a satisfacer una necesidad. Correcto, muy bien. ¿Y el valor? ¿Qué sería entonces lo que hemos dicho? Valor de trabajo. Es el trabajo, correcto. Sí, es el trabajo incorporado que tiene esta mercancía. Entonces al productor ahora ya no fíjense que les hablé que cuando íbamos a hacer el cambio, a la persona que hacía el cambio, el productor que quería ir a cambiar, lo que le interesaba era su valor de uso. Ahora, como productor, que voy a llevar mi mercancía al mercado, no que voy a ir a intercambiarla, sino que solo voy a llevarla al mercado, ¿qué será lo que me interesa? ¿El valor de uso o el valor? Tal vez el valor. Correcto, el valor. ¿Y por qué creen que es el valor el que a él le va a interesar ahora que él va a llevar su mercancía al mercado? Porque sería el medio para cumplir otra necesidad o satisfacer otra necesidad. Exacto, pero como dijimos que el valor que es el trabajo incorporado en ella, ¿verdad? Entonces, él viene y dependiendo las horas de trabajo que incorporó en esta silla, es así el valor que le va a dar al momento de cambiarla. Al momento de llevarla al mercado, a él lo que le interesa es, para darle un valor, va a ser las horas de trabajo que lleva incorporado hacer esa silla. Ejemplo, si la silla tiene un valor de 20 gramos de oro, es allí donde él expresa su valor en dinero. ¿Sí? Si él en aquel entonces le ponía 20 gramos, decía él, bueno, eso es lo que expresa el valor que tiene mi silla. Son mis horas de trabajo, eso es lo que él valoró, sus horas de trabajo. Y es ahí donde él expresa su valor. Por ejemplo, cuando vamos imaginémonos ahorita que vamos al mercado, que vamos a Miraflores, vamos a Miraflores y vamos a ir a buscar algo que a nosotros nos interese, zapatos, blusas, qué sé yo, algo que nos interese, las pinturas, perfumes. ¿Qué es lo que miramos ahí?
¿Será que cuando miramos los productos, qué es lo primero que nosotros vemos? Etiquetas, ¿verdad? Correcto. Etiquetas con el valor ¿de qué? Del precio, licenciada. Los precios, la mercancía, pero ahorita vamos a hablar que entonces miramos esto que les estoy señalando, las etiquetas es lo primero que nosotros miramos. Entonces ahí está lo que se llama la medida del valor. Está expresado en ese precio lo que vale mi mercancía. Pero ¿cómo determiné eso? Por mis horas de trabajo, ¿sí? Por mis horas de trabajo que me llevó, ¿sí? Por todo lo que para producirla yo me llevé. Y entonces le doy un valor que lo expreso en esto que veo en las etiquetas. En aquel entonces eran los 20 gramos. No tendría que estar ahí el dinero, pero sí está expresado. Dinero no miro aquí, 49 quetzales no miro aquí, sino que aquí está expresado lo que vale determinado objeto. Entonces, esa es la función del dinero, como medida del valor. ¿Sí? Si voy a una bodega, y alguien que sea aquí contador o algo y que lo pongan a hacer inventarios, él toma el dato de todas las mercancías que hay en la bodega, ¿sí? Y él dice, bueno, hay tanto, de tanto, de tanto. Y al final dicen, bueno, todas las mercancías que tenemos en la bodega valen tanto. Entonces, las mercancías están reflejando su valor. O sea, al momento que se toma inventario ahí, se determina cuánto valor hay en mercancías. ¿Nos queda claro cómo es la medida de valor? ¿Cómo forma parte, cómo funciona el dinero como medida del valor? ¿Y por qué es tan importante el valor y el valor de uso y el valor de cambio? Y ahorita nos interesa el valor. ¿Nos queda claro? Sí, licenciada. Sí, licenciado. Bueno, entonces nos vamos a quedar en esta primera función. Después vamos a ver como medios de circulación de las mercancías. Entonces, voy a dejar de presentar acá. Y les pregunto, ¿va quedando claro, sin pena, sin que digan, ay, es que no entendí? ¿Van quedando claros los conceptos? ¿Cómo es que ahorita surge la medida, como medio de valor, como medida de valor el dinero? Esa función. Sí, No sé quién me había preguntado sobre el precio de la mercancía. Entonces, ¿cómo se va dando ese valor en las mercancías? Al que me preguntó, ¿nos queda claro ahí? ¿Nos va dando ahí la respuesta? Sí, por supuesto, licenciado. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, es bien importante que en la medida del valor tomemos en cuenta el concepto del valor, ¿sí? ¿Qué es el valor? Es todo lo que el trabajo es, el trabajo incorporado en las mercancías. Y creo, por lo que el Estado va a preguntar, ese término todavía no lo hemos manejado hasta el momento. Entonces, por favor, vayan a sus copias, lean qué es el valor de uso, lean qué es el valor para que ustedes puedan ir viendo por qué es tan importante ahorita todo lo que hablamos, por qué es tan importante esos dos conceptos dentro de las mercancías, ¿sí? El valor es el que nos va a permitir ver cuánto cuesta una mercancía, cuántas horas de trabajo nos lleva a hacer una mercancía. ¿Ok? Entonces, si no tienen alguna duda, seguimos el día viernes. Licenciada, me queda duda respecto a que estas dos clases entonces todavía van a entrar en el examen, en el segundo examen parcial. Así es, así es. Y usted va a subir estas presentaciones al tablón, ¿verdad? Ya están la mayoría, solo faltaría la de hoy y la del viernes. Sí, ya las revisé y sí, por eso les estoy diciendo que si estas las va a subir. Sí, sí. Perfecto, licenciada. Al terminar los temas, les subo para que ustedes las puedan
leer, ¿verdad? Pero sí vayan familiarizándose qué son los conceptos para que les vaya bien en el examen. Muchísimas gracias, licenciada. Muy buena tarde. Gracias. Carla, lo del parcial, lo del libro es lo mismo que estamos viendo en las clases actuales, ¿sí? Pues sí, pues si tienen tiempo y pueden leerlo, léanlo, eso les va a ayudar a reforzar estos conceptos que acabamos de ver, o los conceptos